Hola a todos, bienvenidos a Fibra Ciudadana. Les saluda Carolina Cortés desde Lima, Perú. Y desde Argentina, Jorge Burne, analista internacional. Buenos días, Jorge. Un gusto tenerte. Buenos días, Carolina, para ti y buenos días para todos tus seguidores. Gracias. Aquí políticamente estamos, mm, como seguro toda la región, eh, muy desanimados, ¿no? Tenemos que darnos ánimo nosotros como ciudadanos porque políticamente estamos con un sentido de confusión por cómo se desenvuelven los gobiernos de turno que desintegran la identidad nacional, fragmentan la justicia, dividen el sentido común de la gente, no realizan buena gestión pública y ello decae en nuestras economías, ¿no? Y se va perdiendo el país que queremos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto, Jorge? El planteo que tú estás haciendo creo que lo siente mucha gente, porque estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, de mucha zozobra a nivel internacional, a nivel regional y después en nuestros países. Parece atinado un planteo de ese tipo, ya que nuestras charlas suelen ser vinculadas con los fenómenos de las relaciones entre países, las relaciones entre sociedades, las relaciones a nivel globales y las relaciones internacionales en definitiva. Ahora, todas estas relaciones de países, todas estas relaciones entre diferentes estados, sin duda, se han se han alterado con el tiempo y nos han nos ha distanciado de la verdadera política, nos ha alejado a los ciudadanos o se ha alejado la política. Porque en realidad el huevo o la gallina, ¿qué es lo primero? Mm. La política, la real política, la política entre Estados está lejos de lo que sienten, piensan y les pasa a los ciudadanos. Y a su vez los ciudadanos están lejos de lo que ocurre a nivel político internacional. Mm. La preocupación de la gente también ha caído, porque las cuestiones económicas que nos han afectado ha llevado a que muchas personas están más centradas en a ver cómo llegan a fin de mes, cómo sostienen su familia, cómo pueden crecer en el medio de una crisis, en el medio de un caos. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con un problema que es el alejamiento también de la sociedad respecto de estos fenómenos políticos a nivel internacional. Y esto lleva también, de alguna manera, una despreocupación, pero no porque la gente esté despreocupada, sino que está ocupada de otras cosas que son más urgentes. Y a su vez, esto lleva, no sé si es una suerte de liberalización de los políticos respecto del accionar internacional, que ya en muchos aspectos se está dando casi a escondida de lo que pasa en sus sociedades, en las sociedades que representan. Entonces hoy creo que estamos asistiendo a un fenómeno eh, no solamente de incertidumbre, sino de desconexión de los ciudadanos con la política macro a nivel Estado, ya en provincias y a nivel nacional peor, y mucho más lejano a nivel internacional. Entonces, eso está afectando gravemente la calidad de vida de las personas. Porque de última lo que hay que entender que los fenómenos internacionales que están pasando y que vayan a ocurrir van a estar incididos por la preocupación de la sociedad. Si las sociedades no se preocupan, no se ayornan, no empiezan a ver los fenómenos que están ocurriendo a nivel internacional, nosotros podemos hablar acá de reglamento, de leyes, de acuerdos, si tal artículo favorece esto, favorece lo otro, si protege tal cosa, si castiga tal otra, pero lo más importante de esto es que me parece que esto está ocurriendo en dos niveles totalmente inconexos.
lo que está pasando a nivel internacional y lo que está afectando a la gente en el quehacer cotidiano, en el día a día. Y el gran desafío de la política es vincular estos dos elementos. Y me parece que ni siquiera estamos empezando a dar los primeros pasos. Qué tremendo. Mientras nosotros tenemos que, de un momento a otro, buscar una salida, porque no podemos tener gobiernos que eh, quieran destruir la inversión. Eso es peligroso. ¿Y cómo destruyen la inversión? Cuando ahuyentan a los inversionistas, cuando no dan la seguridad jurídica, eh, cuando comienzan a apretar, ¿no? El bolsillo de la gente con impuestos, cuando devalúan la moneda, cuando se endeudan en ese círculo vicioso. Tarde o temprano, nosotros somos los que pagamos la cuenta. Divide y vencerás, ¿no? El populismo quiere el poder y a como dé lugar, pero entonces solamente se usa la democracia para esos fines. Creo que nosotros debemos de, como ciudadanos, hacer algo más, ¿o no? A ver, hay un planteo interesante y un análisis que estás haciendo respecto a lo que ha pasado en nuestra región con el populismo, que efectivamente es así. Pero ojo, no es solamente el populismo. Las diferentes presiones políticas que tradicionalmente han existido en la región han incurrido más o menos en cosas parecidas. Y estamos asistiendo a una época de cambios, cambios que nos están trayendo zozobra, confusión y no tenemos en claro en qué camino ir. Y una dirigencia política que no está dando las soluciones que la gente reclama. Ellos a un nivel macro, acá arriba, a nivel elite, se están dando soluciones y están resolviendo cosas que a ellos les conviene, pero que no es lo que la gente está observando, no es lo que la gente está preocupada. Entonces, Argentina planteó una ruptura desde el punto de vista político o filosófico político y económico, por cierto, con la irrupción de un outsider como fue Yes Milei. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque lo demás estaba agotado. Pero a su vez, dentro del agotamiento, no paraban de aumentar impuestos, de generar un impuesto inflacionario como es la emisión de dinero sin respaldo, eh, como pretender obtener recursos por el camino que sea a cualquier emprendedor, que cuando una persona comienza un emprendimiento se sabe que está muy débil, está poniendo allí, hipotecando su casa, poniendo su patrimonio para arrancar algo que con los años puede ser interesante, pero primero hay que desarrollarlo, sostenerlo y después crecerá. Y esto va a pasar mínimo 5 años. No se le puede estar partiendo la cabeza a una persona que está poniendo un pequeño comercio ya como si estuviera o si fuese una multinacional. Es ilógico. Pero como la ambición, la codicia, la avaricia, en las élites globalistas, en las élites internacionales y en nuestras élites políticas locales, no tienen límite, no reconocen límite. Es como que están lanzadas y desesperadas a obtener más recursos porque ya uno se imagina, quieren colonizar Marte, quieren mandar una nave, no sé, a qué estrella, 4 años luz, 20 años luz. Muchachos, todavía no hemos descubierto qué tenemos en el fondo de nuestros mares, no hemos terminado con la pobreza, no hemos terminado con la miseria. Y estamos emprendiendo aventuras que son gigantes, que yo no digo que esté mal hacerlo, lo que digo es que hay que regular tiempos y cantidades, Y prioridad, porque se puede hacer lo mismo con otro tiempo y con cantidades más razonables que permita resolver otras cosas. claro. Porque si no, aparece la desesperación como la tenemos ahora y la idea de algunos globalistas que están planteando lisa y llanamente el exterminio de la humanidad. Mm. A ver, es una cosa de locos. Entonces estamos yendo en un camino que es mucho más complejo que la mera relación de dos países o que la relación entre los administrados y los gobernantes dentro de un país. Estamos yendo en una dirección que yo creo que nos estamos equivocando y estamos generando el caldo de cultivo para conflictos que van a ser mucho mayores, pero que si no los advertimos, si no los vemos a tiempo,
después cambiarlo va a ser mucho más difícil, mucho más costoso. Yo estoy seguro, a ver, si yo pudiera un ejercicio de imaginación, preguntarle a todos los que padecieron la Segunda Guerra Mundial, si hubieran actuado de otra manera para evitarla, estoy seguro que la gran mayoría, después del desastre que fue y de la cantidad de millones de muertos que costó, yo estoy seguro que mucha gente se hubiera manifestado, primero por evitarla y segundo por hacer lo suficiente para que no ocurra. Pero eso es un análisis ex post, es decir, es un análisis que lo estamos haciendo luego de que esto concluyó. Y en realidad el análisis hay que hacerlo ex ante, es decir, hacerlo antes de que el conflicto se desate. Como todo conflicto, sabemos cómo se empieza, pero después no sabemos cómo se termina. Y ahí, en ese punto, es donde yo creo que está el conflicto entre los pueblos, sus gobiernos y los diferentes países y las élites internacionales, que de alguna manera tienen una fuerte incidencia por cuestiones militares, económicas, tecnológicas, financieras, o del tipo que sea, indudablemente tienen una presencia muy marcada y tienen un poder sobre estados más chicos, que no, obviamente no hay un pie de igualdad, no se lo ve de la misma manera. Pero esto que genera conflicto, que genera ruido, también se traslada a los pueblos. Pero ¿cuál es el problema? Que estos conflictos, cuando crecen, se desbordan y se convierten ya en guerras que no tienen retroceso hasta que no hay alguien que está totalmente vencido y otro que ganó. Pero los que realmente perdieron son los pueblos, son las sociedades, son las personas, son la gente común, los que fueron y dieron la sangre en los campos de batalla para que gente empoderada con muchos recursos, que entre comillas están defendiendo los intereses de todos, que no digo que no sea cierto, lo que digo es que muchas veces dentro de estos intereses de todos, a veces los intereses de unos pocos son más grandes que los intereses de unos muchos. Que los intereses de estos muchos es preservar la vida de sus hijos, que no queden en un campo de batalla, no queden mutilados, no queden muertos, desaparecidos, evaporados por una explosión de una bomba. Entonces, todos esos conflictos que hoy nos están amenazando, hay que buscar un camino de conducción, un camino de concordia, un camino de acuerdos, pero es difícil acordar con aquellas personas, con aquellos grupos de poder que están mirando a la humanidad, al mundo, a otros países, a otras sociedades por sobre los hombros, que lo están haciendo desde un lugar de poder donde no les importa lo que pueda llegar a venir. Y eso es grave, porque no hay lugar para esconderse. No va a ser posible colonizar la Luna ni Marte como algunos sueñan, porque el costo y las posibilidades hoy para nuestra tecnología son muy lejanas. En cambio, un conflicto global hoy está mucho más cercano de lo que muchos nos podemos imaginar, diría, está a la vuelta de la esquina. Y si llegamos a tener un conflicto de esa naturaleza, no va a haber búnker que proteja a esa gente que hoy en día se está llenando de búnker en distintas partes del mundo, porque en realidad una hecatombe a nivel global no va a dejar personas prácticamente con chance de vida sobre el planeta. Nos habremos suicidado como especie. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso con esto, porque hoy en día el problema más serio, por un lado, la confusión de la gente, no tener claro lo que pasa. En estos conflictos la verdad es lo primero que muere. Aparece un relato que busca reemplazarlo, que busca motivar a más de uno, decir, vamos adelante que nosotros vamos a ganar. Una victoria que muchas veces, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó? 80 millones de muertos. ¿Quién ganó? Y esta vez no van a ser 80, esta vez va a ser mucho más, porque el arsenal nuclear que hay en el mundo es suficiente como para el exterminio de la especie humana. Y encima queremos insistir, porque esto no me interesa el color político, podemos discutir si los del bando A, los del bando B, no importa.
son los que tienen el manejo del poder, son los que tienen el manejo de las armas, que son los que en este momento están discutiendo cuotas de poder, que no les importa el resto de la humanidad. Y me parece que es algo que hay que verlo venir, porque una vez que ocurra, una vez que empiece ese conflicto, que se detone de esa magnitud, va a ser difícil volver hacia atrás. Fíjense que hace 2 años y medio que hay un conflicto en Europa, Rusia contra Ucrania, está muy lejos de decrecer, muy lejos. Y está siguiendo un camino de crecimiento con consecuencias que son realmente serias. Y son tan responsables de un lado como del otro. Ahora, de vuelta, ¿quiénes van a ser los que van a pagar el plato o ese festival, los platos rotos que eso va a generar? Los pueblos, la gente. Y eso hay que ser muy cuidadoso. Y para cerrar esto que decía, porque muere la verdad, nace el relato, que en algunos casos es para motivar, es para completar la desinformación que puede haber, pero en otro, lisa y llanamente, es para desinformar, es para instalar mentira y es para esconder verdad, porque no conviene. Y los pueblos, que muchas veces, como vemos, y en nuestra región sobre todo, que se han alejado de la política, la verdad en estos casos los puede llevar a hacer o a precipitarse en decisiones que pueden ser peor todavía que aquellas que se tomen cuando las cosas fueron analizadas, fueron pensadas, se las trabajó con tiempo y se buscaron las soluciones más convenientes y no las que surgen del mero impulso o de las circunstancias agobiantes del momento que no dieron tiempo a pensar, a razonar, a consensuar, a armonizar para buscar la mejor, la más conveniente que le convenga a la sociedad mundial, a la humanidad y no a los grupos de poder. Bien decía Platón que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y hemos llegado a tal punto que estos poderes, ¿no?, han puesto a títeres, nos están enfrentando. Ha llegado la hora de la libertad, ha llegado la hora de hacer, ¿no?, de nuestros países eh, generar ese sentimiento que están en nuestra constitución, están en nuestros héroes lo dejaron, estamos en el mes de la patria, ustedes lo acaban de celebrar, nosotros lo vamos a celebrar el 28 de julio, pero esa libertad de pensamiento, de expresión, de libertad de tener nuestras tierras, libertad de tener nuestros recursos, la libertad de la empresa. Hay que hacerla generar, hay que fortalecerla, por ahí podemos empezar a contribuir, a tomar a conciencia, pero también a salvaguardar lo nuestro, Jorge, o lo tenemos que supeditarnos o tener a lo que digan estos famosos poderes ocultos. Lo que hay que comprender es que en este momento efectivamente la libertad está siendo cuestionada. Es decir, no tendrás nada y serás feliz es una consigna que la hemos escuchado y está dando vuelta por allí, a la cual implica dos cosas. La sumisión a un poder globalista y conformarse con cumplir un rol de vasallo. Nada más. Y eso no es libertad. Eso es esclavitud. Moderna, de otra manera, no será como el medioevo, pero otra forma de esclavitud. Y la libertad, para entenderla en un sentido práctico, sobreviene o la podemos disfrutar como consecuencia de una lucha. Tenemos que luchar por nuestra libertad. La lucha de muchas maneras, muchos la pueden concebir de una manera como lucha armada, pero también hay una batalla ideológica, hay una batalla cultural, hay una batalla de conocimiento. Entonces lo que uno tiene que comprender es que para llegar a la libertad, uno primero debió haber luchado por ella. Para haber luchado, uno primero tuvo que haber generado la conciencia situacional en la que se está. Es decir, conciencia situacional en el sentido darse cuenta
que estamos perdiendo la libertad y que la libertad está siendo amenazada. Pero para darse cuenta de eso, hay que informarse, hay que formarse. Y para hacer esto, a su vez, hay que empezar a reaccionar frente a los estímulos que estamos viendo. Es decir, despertar. Tenemos que despertar primero, empezar a reaccionar sobre estos estímulos que son delicados, y sobre esta reacción empezar a movernos, empezar a agrupar fuerzas, a tejer alianzas, empezar a buscar nueva dirigencia que esté acorde a esto, para estar representados debidamente en una batalla que se presenta como épica, pero además trascendental. Porque depende de lo que pase acá en los próximos meses y no más allá de 4 o 5 años más, la humanidad puede tener un cambio tan brutal que realmente después va a ser tarde para quejarse o para lamentar cualquier situación que hayamos dejado hacer y que por nuestra inacción hayamos contribuido a que esto ocurra. Entonces ahí yo lo que creo es que esto que empezábamos a conversar al principio cuando arrancamos en esta parte de nuestra charla de hoy, esto de la idea de confusión, de la libre empresa, hay que entenderla como la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, eso no puede soslayarse, lo tenemos que hacer. Y dentro de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la libertad. Y tenemos que realizar ambas cosas, porque con verdad vamos a saber dónde estamos y qué camino vamos a poder transitar. Sin verdad estamos confundidos y estamos a la buena de Dios. Y sin verdad, a su vez, vamos a ser víctimas de la posibilidad del sometimiento. Y el sometimiento lo que nos va a llevar es a la pérdida de la libertad. Que a su vez, para que esto ocurra, tenemos que tener presente que en la dirigencia política, que en muchos casos se presenta con ambición desmedida, con avaricia, con codicia injustificable, sin ética, sin ética, sin valores morales, sin capacidad de empatía, no les importa lo que es la vida y el sufrimiento del resto de su sociedad, de su pueblo, de las naciones. Ese es un camino que realmente lo vamos a pagar muy caro. Entonces allí es donde yo creo que todo esto que podemos vincularlo con relaciones internacionales, la tenemos que ver en el plano de la relación entre los estados, pero también dentro de los estados, la relación entre los diferentes estadios, sean municipios, sean provincias, distintas formas de asociarse. La libertad para contratar con cualquiera, la libertad de poder disponer de sus bienes, de poder sentir que uno administra lo que es suyo, lo que es de cada uno, lo que uno se ha ganado a lo largo de la vida, que hoy eso ya no está tan claro. Hoy en día esto está siendo puesto en tela de juicio. Entonces ahí estamos teniendo un indicio de que hay algo que no está bien. Hay algo que nos tiene que estimular a empezar a movernos y a darnos cuenta de que hay algo a su vez dentro de esta cabeza a nivel global, si es que podemos decir que hay una cabeza, a pesar de que creo que sí hay un grupo muy poderoso que está tratando de hacerse con el gobierno mundial. Y me parece que es algo que la humanidad lo va a pagar caro. Porque en realidad lo único que yo me puedo imaginar son diferentes países, diferentes sociedades, sentadas alrededor de una mesa colectiva en la cual toda la humanidad está allí representada, negociando los destinos de la humanidad, acordando las políticas que hay que hacer, que nos favorezcan a todos, y no los intereses tecnológicos, económicos, militares, mediáticos, financieros o del tipo que sea, que favorezcan a unos
pocos en detrimento de unos muchos. Yo creo que ahí es el punto donde la sociedad va a tener que empezar a moverse. Ojo, ya están pasando cosas, ya hay gente que se ha despertado y hay gente que se está moviendo. Eso es bueno. Pero hay que ser mayoría. Claramente hay que ser mayoría. Y ser mayoría para lograr los cambios políticos trascendentales. No para discutir la sexualidad de los ángeles y seguir dando vuelta políticamente alrededor de un mismo conflicto sin ir a ningún lugar, donde nada cambia, siguen los mismos, cada vez más millonarios, cada vez más gente empobrecida, sin posibilidad de crecer y cada vez más sometidos. Me parece que hay que terminar con eso. Y eso no depende del poder establecido, sino depende del poder constituyente, que es la sociedad en su conjunto la que va a instituir nuevos poderes para desplazar toda la corrupción y todos los intereses mezquinos que realmente están destruyendo al hombre como especie humana. Gracias, Jorge. Claro que sí. Mire, aquí está, nos vamos a quedar con el pensamiento importante, con este análisis valioso que Te has nos quedado ha pensando. se había cortado, para darnos cuenta que estamos perdiendo nuestras libertades. Gracias, Jorge. Es importante, estimados ciudadanos de toda la región, en la búsqueda de la verdad y la libertad con ética, principios y la moral, que nos va a recordar pues que tenemos que ser mayoría en que busque esta libertad, porque sin libertad no vamos a poder conseguir lo que anhelamos para nuestra descendencia. Estamos viendo que nos están distrayendo de distintas formas. Estamos viendo que no estamos teniendo los líderes que necesitamos. Y se necesitan nuevos líderes para estar bien representados, claro que sí. Y eso nos va a determinar que somos valiosos en la medida que seamos responsables, porque para eso tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables de nuestro país, ser responsables de nuestra forma de votar, de ser ciudadanos, ¿no? En cada elección, en pensar bien, en sentir la patria, en hacerla nuestra antes de que otros se la lleven. Gracias, Jorge. ¿Algún ángulo más que quisieras decir? Creo que vamos a seguir teniendo oportunidad en otras charlas para abordar estos temas y, y seguir hablando sobre todo de los principios éticos, morales, que hoy están ausentes y la justicia asociada a ellos, porque sin ética, sin moral y sin justicia no hay sociedad que pueda avanzar. Así es. Muy bien dicho, Jorge. Sin ética, sin justicia, sin valores, no vamos a ninguna parte. Exactamente. Señor. Presente. Exactamente. Gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, hasta la próxima.